Las elecciones en Honduras fueron legítimas, pacíficas, sin fraude. Se debe respetar voluntad del pueblo, dijo la MOE-OEA ante Consejo Permanente. La OEA exhorta al CNE a iniciar escrutinio especial y piden a actores políticos respetar resultados. Cuestionan a Redondo por descalificar elecciones. Estados Unidos niega injerencia en elecciones hondureñas y cuestiona que presidenta Castro desconozca elecciones. Ana Paola Hall pide a partidos políticos resolver integración de mesa de escrutinio especial. Advierte que la libertad en Honduras está en riesgo. Representantes de los partidos políticos Liberal y Nacional se reúnen en el COEP para destrabar crisis postelectoral. Empresarios de la zona norte y la Universidad Nacional llaman a la presidenta Castro a iniciar el proceso de transición de cambio de gobierno. La gran obra de amor que es la Teletón nuevamente sobrepasa la meta de recaudación con más de 78 millones de lempiras, reiterando la solidaridad de los hondureños. La ultraderecha gana en Chile, se estrella avioneta cerca del aeropuerto de Toluca y México y Australia confirma atentado terrorista. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. La misión de observación electoral de la OEA presentó este lunes ante el Consejo Permanente su informe sobre las elecciones generales del 30 de noviembre y la elección complementaria en San Antonio de Flores, El Paraíso. La misión, encabezada por el ex canciller paraguayo Eladio Loizaga, destacó que la jornada electoral se desarrolló con normalidad y una alta participación ciudadana, con incidentes aislados. No obstante, llama al CNE a iniciar de inmediato el escrutinio especial y a emitir resultados oficiales con prontitud, reiterando su rechazo a cualquier intento de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas. La misión fue enfática en que no existen indicios que pongan en duda la validez de los comicios y recordó que las actas físicas son el núcleo del sistema electoral. La MOE-OEA expresó preocupación por la difusión de narrativas de fraude desde distintos sectores políticos, al advertir que estas han deteriorado la confianza ciudadana y la institucionalidad democrática. Finalmente, la misión llamó al CNE a iniciar de inmediato el escrutinio especial y a emitir resultados oficiales con prontitud, reiterando su rechazo a cualquier intento de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 15 de diciembre. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad el regalo está claro. Contrata tu plan postpago con smartphone incluido y mucho más. En la sesión del Consejo Permanente de la OEA sobre las elecciones en Honduras, destacaron algunos hechos relevantes, como el hecho preciso de que los comicios no fueron fraudulentos, que hubo imperfecciones, pero no dolo. También que la gente acudió de manera masiva a ejercer el sufragio y se debe respetar la voluntad popular. Piden a los actores políticos no anteponer sus intereses particulares por encima de los del país y la democracia, y esperar los resultados del Consejo Nacional Electoral para quienes abogan se les deje trabajar con independencia y sin presiones. A continuación y para la consideración del... La misión de observación electoral de la OEA aseguró este lunes durante la sesión del Consejo Permanente Extraordinario que no hubo fraude en las elecciones de Honduras el 30 de noviembre, pero sí atrasos que hicieron que no fueran perfectas. El jefe de la misión señaló que no observaron indicios de dolo ni de manipulación del material electoral, ni de los sistemas informáticos, reiterando que no existen elementos que pongan en duda los resultados. No han observado dolo ni manipulación evidente del material electoral ni en los sistemas informáticos. En suma, hemos visto atrasos, pero no indicios que nos hagan dudar de los resultados.
Loizaga también manifestó preocupación por las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien afirmó que las elecciones son nulas, una postura que advirtió rebasa sus atribuciones. La misión ve con extrema preocupación sus declaraciones de las que son elecciones nulas, decisión que no solo excede su competencia, sino que pone en riesgo el respeto a la voluntad popular expresada en el voto de sus compatriotas. Hubo en la sesión 21 intervenciones de los países miembros. Una de ellas fue del alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Koza, quien aseveró que las elecciones fueron un referente en la región, pese al ambiente altamente polarizado. Destacó alta participación ciudadana y el desarrollo pacífico de la jornada, exhortando al Consejo Nacional Electoral a ejercer sus funciones sin presiones, amenazas ni interferencias. Rechazó a su vez cualquier injerencia externa. El mensaje puesto en las redes sociales por nuestro presidente, manifestando su preferencia, no es interferencia electoral. El pueblo hondureño es el llamado a manifestar su preferencia por su candidato preferido. Ya reiteramos al llamado a todos los actores a que apoyen la labor del CNE. Koza no dudó en rechazar el llamado de la presidenta Xiomara Castro para anular los comicios por considerar que carece de mérito y pone en riesgo la voz de 3.4 millones de hondureños que acudieron a las urnas, y enfatizó que Estados Unidos no aceptará retrocesos democráticos como los ocurridos en Venezuela. Respaldó el trabajo del CNE y el rol de las Fuerzas Armadas. Estados Unidos apoya la integridad del proceso electoral hondureño y condenamos incisivamente a quienes quieren llamar a la violencia en los términos más enfáticos posibles. El canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, fue directo al destacar la masiva participación ciudadana y pedir a los actores políticos no interponer intereses particulares. La voluntad popular no es negociable, acotó. Toda denuncia o inconformidad debe ser canalizada por las vías institucionales correspondientes, conforme a los mecanismos previstos en la legislación hondureña. Por su parte, el vicecanciller hondureño Gerardo Torres cuestionó lo que calificó como injerencia en el proceso electoral, señalando directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Solo el día de las elecciones, el sistema de emergencia 911 registró cerca de 1,000 denuncias en los centros escolares donde se estaba amenazando a la gente para que votaran por el candidato del Partido Nacional, Narria Fura. El secretario general de la Organización de Estados Americanos aseguró que la observación electoral en Honduras continuará hasta la conclusión total del proceso. Puedo decirles que el embajador Loizaga y su equipo seguirán estando presentes en todo este proceso, y pienso que él viajará este miércoles a Honduras nuevamente. Entonces, seguimos de cerca la evolución de la situación en Honduras. Mientras que los embajadores de Brasil, México y Colombia mantuvieron una postura cautelosa con críticas moderadas al proceso y sin respaldar las denuncias de fraude planteadas por el gobierno. Todos pidieron respetar la voluntad popular y los resultados del Consejo Nacional Electoral. El embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Bernardo Chernak, en su intervención fue claro al indicar que el informe de la OEA ha dicho que no hay fraude en las elecciones de Honduras, y luego de enumerar una serie de hechos postelectorales se pregunta quién quiere propinar un golpe institucional para desestabilizar el CNE y burlar el voto de los hondureños. Las declaraciones de altos dirigentes políticos hondureños nos obligan a estar atentos y preocupados. Con apenas una mínima porción de votos escrutados, se proclamó ganadora la candidata oficialista. Cuando el TREP superó el 50% y era evidente que la candidata oficialista no podía ganar, se denunció fraude. Luego, para poner presión, se convocó a los colectivos oficialistas a movilizarse contra el Consejo Nacional Electoral. Después, con más del 90% escrutado, se proclamó vencedor a uno de los candidatos opositores antes de concluir el proceso. Y por último, el sábado a la noche le exigieron al representante del gobierno en el Consejo Electoral que no firmara la declaración final que lo podría hacer incurrir en violación de sus deberes de funcionario público.
Señor presidente, ¿alguien está alentando un golpe institucional en Honduras? Esa es la pregunta que debemos hacernos con seriedad. Cherniak destacó el papel de diplomacia preventiva que ha hecho la OEA previo a las elecciones y negó que sea una injerencia política o un acto sin sentido, como quisieron señalar algunos sectores del oficialismo hondureño. La Carta Democrática ya establece los pasos. No hay injerencia ni ninguna operación política, arguye. Lo que sí sabemos es que la observación electoral independiente fue un garante de transparencia y legitimidad de los comicios. Señor presidente, ni injerencia ni operación política. Los consejos extraordinarios de noviembre y el de hoy son oportunidades para que el gobierno de Honduras clarifique su posición como ya lo ha hecho, que las elecciones hondureñas del 30 de noviembre dejaron una enseñanza que merece ser subrayada. Cuando la diplomacia preventiva funciona, los pueblos pueden ejercer su soberanía sin miedo, sin violencia y sin interferencias indebidas. Dijo que las elecciones en Honduras fueron legítimas y sin fraude. Finalmente llamó al gobierno hondureño a no utilizar el aparato estatal para instalar narrativas de fraude que debilitan la institucionalidad y a apostar por un diálogo político constructivo que permita una transmisión democrática en paz. En la Organización de Estados Americanos, muchos países europeos y de la Unión Europea tienen el estatus de observadores permanentes y participan de manera activa, colaborando en áreas como la democracia, los derechos humanos y la seguridad. Es así que en la sesión extraordinaria de hoy exhortaron a darle celeridad al escrutinio especial por considerar que su retraso puede ser un argumento de los perdedores para deslegitimar los comicios y el voto de los hondureños. Legales impugnatorios. Durante su participación en la sesión extraordinaria de la OEA, Roberto Nocella, observador permanente de Italia ante el organismo, valoró la labor de la misión de observación electoral de la OEA y el comportamiento cívico de la población hondureña, aunque expresó preocupación por la demora en el escrutinio, al considerar que este retraso podría ser utilizado para intentar deslegitimar el proceso electoral. Conscientes de que el proceso postelectoral y las demoras en el escrutinio han generado graves preocupaciones que podrían socavar la confianza en los resultados. En particular, los retrasos significativos en la transmisión y el conteo de votos no solo generan incertidumbre, sino que también pueden ser utilizados para deslegitimar los resultados. La representante de Francia solicitó que se respete la autoridad electoral para que pueda desarrollar su trabajo sin presiones y coincidió con la evaluación de las misiones de observación internacional al señalar que no se han detectado irregularidades en el proceso. La observación electoral de la Unión Europea y de la OEA en los comicios del 30 de noviembre en Honduras sostiene que no ha habido ninguna irregularidad. España destacó amplia participación ciudadana registrada el día de las elecciones y pidió respeto para los funcionarios electorales, así como el marco legal y el sistema de recuento de votos. Ante los recientes acontecimientos y pronunciamientos de distintos actores políticos, se hace necesario garantizar el respeto al funcionamiento de los órganos electorales y al sistema de recuento legalmente establecido. Hemos estado presentes en el recuento, tabulación y la presentación de los resultados preliminares. Tanto las delegaciones europeas como la misión de observación electoral de la Unión Europea coincidieron en que la masiva participación ciudadana es el principal respaldo del proceso. Por ello subrayaron que respetar la voluntad expresada en las urnas y garantizar que el conteo concluya dentro del marco legal es clave para preservar la legitimidad democrática y la confianza de la población. Y en Honduras se valora la postura de la Organización de Estados Americanos porque es un claro respaldo al sufragio ejercido por los hondureños y un cierre a todo intento de querer vulnerar el proceso electoral al llamar a los actores políticos a abandonar la estrategia y dilatorias y evitar discursos que solo profundizan la polarización y dañan la democracia.
representante permanente. La Organización de los Estados Americanos fue clara este lunes, al señalar que no detectó indicios de fraude sistemático en las pasadas elecciones generales. Esta exfiscal valoró que 21 Estados miembros que intervinieron en la sesión extraordinaria respaldaran el proceso electoral y al ente rector. Además, sugirió a la élite política escuchar el llamado de la OEA a abandonar tácticas dilatorias y evitar discursos que alteran el orden público y profundizan la polarización. No hubo ni un tan solo Estado que hiciera eco de que las elecciones en Honduras son fraudulentas. Sí hubo unanimidad, por el contrario, en el llamado a que no, al rechazo a cualquier llamado a la alteración del orden público o al uso de la violencia para alterar la voluntad popular. Ponce destacó también que la comunidad internacional mantiene su atención permanentemente sobre Honduras. Y prueba de ello es que en apenas 15 días la OEA ha celebrado 2 sesiones extraordinarias para analizar las elecciones en el país. Para este especialista, estas acciones evidencian que el organismo hemisférico busca garantizar el respeto de la Carta Democrática Interamericana y evitar que Honduras enfrente sanciones o medidas internacionales. Las 2 sesiones lo que hacen es marcar ese camino y aplicar la diplomacia preventiva. Si el 30 de diciembre no se tiene ya una declaratoria y entra ahí un juego político de parte del presidente del Congreso Nacional, entonces eso podría llevar a la aplicación de la Carta Democrática. Este abogado consideró acertada la preocupación expresada por la OEA frente a las declaraciones del titular del Congreso Nacional, quien planteó la nulidad del proceso electoral. A su juicio, se trata de una postura que excede sus atribuciones legales y que además pone en riesgo el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Dijeron desde su informe previo a las elecciones que hay autoridades que no tendrían que estar participando en los procesos de decisión del Consejo Nacional Electoral y que sin embargo se han tomado atribuciones que no les otorga la Constitución para intervenir. El espaldarazo dado por la Unión Europea durante la sesión de la OEA a las elecciones no pasó desapercibido por los analistas. Piden a los políticos no seguir presionando para alterar la voluntad del pueblo. El proceso debe de continuar, se debe de acelerar y donde hayan dudas se deben de utilizar los remedios que la ley ya contempla de acuerdo al Estado de Derecho. Sin indicios de fraude y con la mirada internacional puesta sobre Honduras, la OEA advierte que prolongar la incertidumbre o deslegitimar el proceso solo profundiza la crisis política y erosiona la confianza democrática. El llamado es a respetar el marco legal y sobre todo la voluntad del pueblo hondureño. Las directrices de la Asamblea de nuestro Partido Libertad y Refundación. Que hay que defender la voluntad del pueblo. Atentos porque el video del secretario de Educación de Honduras quemando llantas se ha viralizado. Pero antes de desarrollar esta noticia, una vez más los hondureños dijeron presente en la Teletón al superar la meta establecida y recaudar más de 78 millones de lempiras, manteniendo así viva la llama de la solidaridad y el legado de su fundador, don Rafael Ferrari, ahora bajo el liderazgo del presidente de la Fundación Teletón, el licenciado Rafael Villeda. En una nueva jornada de amor, la Teletón no solo cumplió, sino que superó la meta de 77.5 millones de lempiras, cerrando con un cómputo final de 78.213.000 lempiras en el 7º año bajo la dirección del presidente Rafael Villeda. 7 años consecutivos alcanzando la meta. Un fuerte aplauso para el presidente de la Fundación Teletón. Gracias a Dios lo hemos logrado. Fueron 27 horas de transmisión bajo el lema Teletón es servicio, que volvieron a evidenciar el compromiso de los hondureños y de la Fundación Teletón en favor de la población más vulnerable. Tenemos esa posibilidad de unir a Honduras a través de la Teletón y la verdad que hoy dieron una muestra más todo el pueblo hondureño a través de los botellones, a través de las promoteletones, a través de las empresas socialmente responsables, algunas entidades de gobierno que también nos apoyaron. Este es el evento anual que sigue manteniendo viva la llama de la solidaridad, un legado del fundador y presidente eterno de Teletón, José Rafael Ferrari. José Rafael Ferrari era un optimista a toda prueba y Teletón ha demostrado que goza de la confianza, goza de la credibilidad y Teletón está sembrada en el corazón de los hondureños
En esta maratónica jornada, empresarios, funcionarios, artistas, presentadores y familias enteras se unieron a la causa. También se destacó el arduo trabajo y la valiosa aportación económica de los trabajadores de la Corporación Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com. Televicentro y Emisoras Unidas tienen en su ADN esta misión de apoyo para la Teletón, como ustedes bien lo han dicho. La Teletón pues nació con esta gran corporación. Teletón para Corporación Televicentro y Emisoras Unidas en realidad es una cultura de solidaridad y acción. Cada aporte se traduce en terapias, atención médica y oportunidades para miles de personas con discapacidad que encuentran en los centros Teletón un lugar para seguir adelante. La Teletón me enseñó a que sí se puede y se puede lograr. Mi sueño es volver a caminar y yo sé que lo voy a lograr. Más de 11 millones de atenciones, 6 centros de rehabilitación integral, 5 unidades comunitarias Unicore, 2 laboratorios de órtesis y prótesis y una certificación internacional son parte de los logros alcanzados por la Fundación Teletón en casi 4 décadas al servicio del pueblo hondureño. Dios bendiga Honduras y bendiga la Teletón. El ministro de Educación, Jaime Rodríguez, se estrenó en su cargo protagonizando las revueltas de los colectivos de Libre, atendiendo el llamado de su coordinador Manuel Zelaya, mientras a lo interno el gobierno empezó a sacrificar empleados con despidos por postear en sus redes sociales el tema electoral. Fiel a las directrices de la Asamblea de nuestro Partido Libertad y Refundación, que hay que defender la voluntad del pueblo, que hay que hacer que se respete la voluntad del soberano. El recién nombrado ministro de Educación, Jaime Rodríguez, decidió estrenar su cargo bloqueando la carretera CA5 y quemando llantas. Fiel a la línea de su partido, dejó atrapados a cientos de conductores que solo intentaban llegar a sus trabajos o al aeropuerto. De forma simultánea, se registraron bloqueos en varios puntos de la capital con quema de llantas, enfrentamientos y hechos de violencia. En medio del caos, este motociclista fue agredido cuando intentaba cruzar por el Boulevard Fuerzas Armadas. Para este analista, la estrategia es clara. Buscan intimidar y mantener la presión. Son actos de intimidación y también son actos de manipulación, porque si usted ve el líder eterno de Libertad y Refundación, que es Mel Zelaya, ha mandado, ¿cuántos mensajes distintos habrá mandado? 7. O sea, no reconozcan las elecciones, a otros no entreguen el gobierno, a otros no firmen las actas, a otros hay que salir a las calles. Mientras estos hechos ocurrían en las calles, Libre inició otra escalada con despidos de empleados públicos por expresarse en redes sociales. Trabajadores de la ENE y enfermeras del Hospital Escuela fueron separadas por compartir información electoral. Que la empresa aduce que son nacionalistas o que son liberales y que se han pronunciado por redes sociales a favor de esta instituto político y que están despidiendo compañeros en una forma arbitraria. Pero Libre también, en medio de sus contradicciones internas, impulsa la creación acelerada de sindicatos para proteger a sus militantes, advierten desde C Libre. Entonces ahora están armando sindicatos, pero no lo están armando con el concepto claro del sindicalismo libre, sino más bien para enfrentar al nuevo gobierno que se presente en el país. De ahí la importancia, y tuvieron el tiempo para hacerlo. Frente al escenario político actual, Libre retoma su génesis, un partido que se ha destacado por protestas violentas y bloqueos de calles. Los analistas coinciden en que los bloqueos viales y los despidos en el sector público evidencian que el partido en el poder no asimila la derrota en las urnas, pese al discurso democrático que proclaman. Carolina Martínez, Telenoticias. ¿Vieron a este hondureño intolerante darle puntapiés a un motociclista que pasaba por ese lugar, aquí en la capital de la República? La producción me busca en este momento justamente ese video, donde un hondureño que tiene todo el derecho a protestar, primero, pero sin dañar los derechos de terceros. Segundo, siendo más tolerante y no lo que hoy ha demostrado, que por la causa que él pelea y se manifiesta, agarra a puntapiés o propina puntapiés a un hondureño que va pasando por el lugar
con una motocicleta, seguramente trabajando, ganándose el pan de cada día y con una dama que seguramente iba atrás de él en la motocicleta. Vamos a ver, producción, si logramos este video. Ahí está el video. Este señor irrespetuoso debe ser identificado. Este individuo debe ser identificado. Y el Ministerio Público imputarle el cargo penal que merece. Podemos estar en desacuerdo con lo que ha pasado y expresarlo democráticamente en las calles, pero sin violentar el derecho de las otras personas. Vamos a ver si repetimos este video. Esta parte. Y me congelan la imagen en el momento del puntapié. Se puede congelar la imagen en el momento del puntapié. Identifique la justicia, el Ministerio Público a este intolerante. Identifíquenlo e impútenle cargos penales. Eso no significa ser democrático. Este es un delito. Este es un delito que debe ser sancionado por el Estado de Honduras. Iba en su moto. Y acompañado con esta joven, individuo, sí, el golpeado iba con una dama. Este individuo, la Constitución le garantice que protesta y esto más, pero sin afectar a terceros. Y no solo afectó a terceros, sino que en su intolerancia golpeó a un hondureño. Joel Zelaya, identifique por favor a este hondureño. El que se toca la gorra negra, identifíquelo e impútele penalmente algún delito. Mire usted, esta no es una protesta democrática. Así como lo ha hecho este individuo, es una protesta de vándalos. Los hondureños nos garantiza la Constitución que protestemos, pero sin afectar a terceros, mucho menos agredir a terceros. Y lo peor, a gente que está trabajando, a gente que anda trabajando. Sí, no es justo. Y en la cara golpearon a la dama que iba con él. Estos no merecen quedarse sin castigo. Hoy, en el gobierno de Xiomara, cuando Joel Zelaya es fiscal o en el próximo gobierno. Vamos a ir con José Andino. No sé si en el Boulevard Fuerzas Armadas se ha apaciguado la protesta que ejercen o continúa. José, adelante, buenas noches. Buenas noches, licenciado Renato. Estamos ubicados en el Boulevard Centroamérica, en una de las entradas principales del Instituto Nacional de Formación Profesional, donde aquí ya está todo calmado. Hay presencia de elementos de la Policía Militar y también elementos de la Policía Nacional, y hay presencia de miembros de los partidos políticos que están acreditados para este escrutinio especial que no inicia, y de acuerdo a las autoridades del Consejo Nacional Electoral están esperando para ver el diálogo que van a lograr el Partido Nacional y el Partido Liberal para lograr iniciar este escrutinio especial que desde ya días está detenido por varias razones aquí en el Consejo Nacional Electoral. La calma aquí está tranquilo en el Boulevard Centroamérica. En el Boulevard Fuerzas Armadas se mantienen también los miembros del Partido Libertad y Refundación que acompañan al alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, que se mantiene en el campamento ahí en una de las entradas del Infop a la orilla del Boulevard Fuerzas Armadas. Sí se mantiene bloqueado el Boulevard Fuerzas Armadas, pero pacíficamente, porque están los miembros simpatizantes del Partido Libertad y Refundación que se mantienen de manera pacífica. Hasta el momento están tranquilos. Aquí podemos observar que hay miembros de los partidos todavía aquí, pero calmado, y los vehículos están circulando normalmente aquí en el Boulevard Centroamérica, licenciado. Bueno, muchas gracias, José Andino. Ahí se mantiene José Andino por unos minutos más para
ver cómo evoluciona ese conflicto, y el alcalde que está peleando fuerte con el candidato a la municipalidad del Distrito Central del Partido Nacional, mantener y sugerirse a los suyos, a sus simpatizantes, los principios democráticos que él ha enarbolado siempre. A Jorgito Aldana, así lo trato yo, es mi colega periodista. Sugerir a su gente los principios democráticos que deben imperar aún en la protesta. No la actitud que vimos hace algunos minutos de un simpatizante de él, golpeando a otro hondureño. Vamos a tener en los próximos minutos información de todo lo que ha decidido este día el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Pero antes de desarrollar estas noticias, llegó diciembre y con él los gastos de las fiestas y compromisos que llenan nuestra agenda y vacían nuestra billetera. Este mes y en Educación Financiera le invitamos a analizar sus finanzas antes de hacer un gasto. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Cómo deberíamos manejar nuestras finanzas en diciembre? Diciembre es un mes complejo. Históricamente ha sido el periodo de mayor gasto. Por ende, lo que se recomienda en este mes es planificar los gastos por lo menos 6 meses antes. Es decir, tener los ingresos extras libres con ese objetivo o ahorrar para los gastos que se harán. Si la persona no planificó, ¿qué debería hacer este mes? En caso de que no se haya planificado, el mayor consejo es que si no tiene recursos, evite gastar. En ese sentido, debe luchar con sus emociones para saber que los gastos que está evitando le darán tranquilidad y tendrá unas finanzas más saludables el próximo año. Lo ideal es gastar en diciembre lo que se ha ahorrado en todo el año. Lo ideal es plantearse que diciembre uno quiere tener ahorros. Entonces, ahí hay 2 caminos. El primero, y si tiene relación de dependencia, es no mensualizar su 13º sueldo. El segundo es analizar lo que se quiere e ir ahorrando en los meses anteriores. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal determinó este lunes nombrar comisiones de trabajo y diálogo con el propósito de sostener pláticas constructivas que permitan alcanzar consensos amplios en beneficio del fortalecimiento institucional y la defensa del voto presidencial y demás niveles electivos. Es una comisión que proponemos para hacer un diálogo con una comisión eventual que nombre el Partido Nacional a efectos de que terminemos con este proceso de forma transparente, que revisemos lo que haya que revisar, tanto de parte de ellos como de parte nuestra, y esa comisión está integrada por Hiroshka, Maribel Espinosa, Saavedra y yo. De igual manera, se otorgó un voto de confianza al candidato presidencial por considerar que es la persona que el pueblo hondureño ha manifestado en las urnas, además de manifestar su respaldo al trabajo del CNE. Ya se produjo la primera reunión. Recién concluyó una primera reunión entre miembros del Partido Liberal y del Partido Nacional que se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, donde se dieron los primeros acercamientos para lograr acuerdos que permitan acelerar el proceso electoral. Aseguraron que es un primer paso y prometieron apegarse a la ley y respetar la voluntad del pueblo. Creo que podemos ayudar bastante para que dentro del marco de la ley podamos lograr acuerdos que impulsen el proceso y darle nuestro respaldo a la institución que es la que tiene que declarar, el CNE, y sobre todo a las 2 consejeras que han sido objeto permanente y recientemente de persecución. Como partido responsable tenemos que respetar la voluntad popular. ¿Qué hemos hablado? Hemos hablado mucho. Hemos planteado también el respeto irrestricto de la ley electoral, la Constitución de la República y que no nos vamos a salir del marco legal vigente. Ese es una primera inicio que creo que estamos de común acuerdo. Lo segundo es respaldar en total y unanimidad a las consejeras López Osorio y Ana Paola Hall del trabajo que están haciendo.
Ambos indicaron que persisten las discrepancias respecto al escrutinio especial y las impugnaciones, por lo que continuarán dialogando a fin de que la declaratoria se realice en el tiempo que manda la Constitución. En el Partido Liberal, sus máximas autoridades se reunieron este día junto al candidato presidencial Salvador Narrala y en la misma desautorizaron cualquier llamado a protesta en las calles a nombre del Partido Liberal en un claro mensaje a Iroshka Elvir, que llamó a las calles en los mismos términos de una convocatoria hecha por el coordinador del Libre, Manuel Zelaya, con quien, según Elvir, no tiene acercamientos ni negociaciones. Las fisuras internas del Partido Liberal quedaron expuestas luego que el presidente del Consejo Central Ejecutivo desautorizara a la esposa del presidenciable Salvador Narrala para hablar en nombre de esa institución, especialmente en lo relacionado con llamados a la militancia a movilizarse en las calles. Iroshka Elvir no tiene por qué estar llamando colectivos a las calles. Iroshka Elvir no está autorizada para ser vocera del Partido Liberal. Ella es una diputada. En efecto, es la esposa del candidato, pero el candidato no es presidente aún. Por tal razón, guardemos los canales de comunicación y para eso va a tener un vocero del partido. Lo más curioso del llamado de Iroshka Elvir a los liberales para manifestarse en las afueras del Centro Logístico Electoral, donde se desarrollará el escrutinio especial, es que coincidió con la convocatoria del coordinador general del Libre, Manuel Zelaya. Sin embargo, ella descarta cualquier alianza o negociación. Aquí olvídense de la diputada y de la política. Como esposa y como ciudadana estoy defendiendo el derecho que el pueblo hondureño le dio a Salvador Narrala en las urnas. ¿Coincide su convocatoria con la misma del expresidente Manuel Zelaya? Yo hice mi convocatoria desde ayer. Yo hice mi convocatoria desde ayer. ¿No es la misma? Pero la polémica se profundiza cuando la diputada asegura que la militancia liberal no está obligada a integrar las mesas de escrutinio. Una postura que, según denuncian dirigentes de su propio partido, buscaría boicotear el proceso mediante la acreditación de personas de otras fuerzas políticas. Iroshka Elvir elimina a los liberales de los listados para ser acreditados en el escrutinio especial en el CNE e ingresa a militantes del Partido Libertad y Refundación y a nacionalistas afines al ala de David Chávez. Esto con el objetivo de paralizar el escrutinio especial y poder incitar al caos. No pueden anteponerse intereses personales ni familiares, advirtió el director de la ASJ, y considera necesario que el candidato presidencial liberal le ponga un alto desde ahora a las actuaciones de su esposa, pues irónicamente a quien más perjudican es a él. Ojalá que su esposa no asuma roles como los hemos visto en el pasado. Y mire que algunos presidentes los metieron en grandes líos, ¿verdad? Por no haber asumido esa posición que el pueblo elige a la figura presidencial, no elige al otro. Su cónyuge está para apoyarle a él. En este contexto de tensiones internas, la dirigencia liberal enfrenta el reto de mantener la unidad y la institucionalidad del partido en una etapa clave del proceso electoral. Salvador Narrala aseguró este lunes que la convocatoria a las calles hecha por su esposa Iroshka Elvir fue a título personal, pues ni él ni la máxima autoridad partidaria, como es el Consejo Central Ejecutivo, la autorizaron. La diputada Iroshka Elvir hacia el Info. A título personal, ella y la gente joven que la rodea a ella. Yo no tengo nada que ver. Mira, nosotros estamos casados, pero las decisiones de ella y las decisiones mías son absolutamente aparte. Ella es diputada, yo soy candidato. Por otro lado, el presidenciable descartó que cualquier alianza con Manuel Zelaya o el Partido Libertad y Refundación, quienes asegura lo han engañado en 2 ocasiones. Y soy el único que ha hablado mal de Mel, ¿o no? Porque ¿tienen ustedes alguna grabación donde Narri Apura haya hablado de Mel Zelaya? Nunca. El único que le dice la verdad a los delincuentes de derecha y a los delincuentes de izquierda se llama Salvador Narrala. Narrala cuestionó que hasta ahora el CNE solo haya autorizado el escrutinio de 1.081 actas con inconsistencias, cuando en total fueron más de 2.700 las que presentaron algún error.
Mediante sus redes sociales, la diputada liberal Maribel Espinosa asegura que tanto el candidato presidencial como su esposa se mantienen firmes en sus convicciones democráticas. Sin embargo, han sido objeto de ataques perversos. Espinosa pidió no caer en el error de rumores y especulaciones porque el Partido Liberal tiene una responsabilidad histórica y responderá como debe hacerlo. La congresista indicó que no permitirán que Mel Zelaya y su cúpula destruyan la democracia en Honduras. Ellos perdieron las elecciones y deben entregar el poder. No permitiremos otra cosa, sentenció Espinosa. Pero el Partido Liberal está por sobre las personas. Es la institución centenaria en este caso. Y quien en todo caso puede ser presidente dependiendo de los resultados que arrojen las actas en ese conteo especial es Salvador Narrala. Su esposa es su esposa, la respetamos. Pero por sobre la aspiración de Salvador Narrala, no debe estar su esposa. Y por sobre la esposa está el partido al que pertenece la esposa de Salvador Narrala. Esto hay que decirlo. Me parecieron muy bien las declaraciones de Carlos Hernández de la ASJ. Eso no es sexismo, no es machismo. Estamos hablando de institucionalidad y Estado de Derecho. Aquí las emociones no caben. Cabe el respeto a la ley y al Estado del Derecho. Miren ustedes el video que nos está llegando porque la policía comienza a desalojar ya a quienes tienen todo el derecho de manifestarse, pero sin afectar a terceros. Mucho menos agredir a personas. Mucho menos agredir a trabajadores que van en motocicleta. Ya comenzó el desalojo de estas personas que hoy cometieron algunos actos violentos y reñidos con la ley. La policía lo había prometido y qué bien que esté cumpliendo con esa misión la policía de Honduras. Si alguien está afectando la locomoción de los hondureños, que pueden protestar pero sin afectar la locomoción, mucho menos agredir a las personas trabajadoras. Está cumpliendo con su misión la Policía Nacional de Honduras. En nuestra sección del emprendedor les recomendamos visitar la región de Dulce Nombre de Copán en el occidente del país para disfrutar de los encantos que le ofrece Coffee Love. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. En el corazón de Dulce Nombre de Copán nace un emprendimiento que despierta los sentidos. Coffee Love, un espacio donde el aroma del buen café se fusiona con el amor por las plantas. Cuando iniciamos con el café en el 2010, yo inicié comprando pan en Santa Rosa para vender en el café, pero veía muy poquita la ganancia, entonces surgió la idea con mi suegra de empezar a hacer pan. Pues hay variedad de plantas y también tenemos un vivero donde usted encuentra cactus, suculentas, helechos. En Coffee Love encuentra espacios cuidadosamente decorados para distintos gustos. Sí, fíjese que me gusta bastante como decorar espacios. Entonces, si usted ve, en cada espacio es diferente. Por ejemplo, coleccionar cosas antiguas. Y tenemos el área de abajo, que ya ahí es más como con la naturaleza. Desde pan artesanal, café, encurtidos y mucho más podrá encontrar en este hermoso lugar. Mire, estamos ubicados en el centro de Dulce Nombre, barrio La Entrada, y nos pueden contactar al 9855-8955. Para TN5 les informa Zaira Ardón. El periodista José Andino desde un punto del Boulevard Fuerzas Armadas cercano al Instituto de Formación Profesional INFOP, donde están las urnas con todas las actas del proceso electoral cuando han sido desalojados quienes bloquearon las trochas de los 4 carriles por donde uno va hacia el oriente o retorna al centro de la capital. José.
Gracias, licenciado, nuevamente. Ya estamos ubicados aquí en el Boulevard Fuerzas Armadas, a las afueras del Infop, porque aquí parece campo de batalla, licenciado. Observe las imágenes, lo que ha pasado acá. Hace unos minutos informábamos al otro lado, en el Boulevard Centroamérica, que estaba tomado aquí el Boulevard Fuerzas Armadas, pero ya la Policía Nacional ha decidido desalojar a los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación que mantenían cerrado. Todavía se mantiene la policía con las tanquetas. Mírenlo, mire, aquí parece campo de batalla. Pedazos de madera, cervezas, piedras, botellas quebradas. Es total campo de batalla. En el aire también se siente lo que es el gas lacrimógeno que lograron lanzar los policías para poder dispersar a los simpatizantes. Hemos escuchado también que pasaron ambulancias y todo. Mire, tubos de estos tubos son de las barreras que mantienen acá y que están al fondo allá, y podemos lograr que lograron sacar un pedazo acá para, me imagino, lanzarlo. Esto es lo que ha sucedido aquí a las afueras del Infop. La policía ha tenido que desalojar a estos miembros del Partido Libertad y Refundación, que hay que mencionarlo. También nos amenazaron en un punto que íbamos por la colonia Tres Caminos y tuvimos que movilizarnos hacia otro punto para evitar cualquier incidente contra nosotros que estábamos realizando el trabajo periodístico aquí en las Fuerzas Armadas para poder llevar la información. Vamos acá con las imágenes de Manuel. Aquí está la tanqueta de la Policía Nacional. Vamos movilizándonos acá. Está todavía los miembros de la policía que han logrado desalojar a los miembros acá del Partido Libertad y Refundación. Que acá donde se mantiene el campamento, las carpas del alcalde del Distrito Central. Ya podemos ver que no hay presencia de los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación que se mantenían acá, que han logrado, bueno, la Policía Nacional ha logrado ya desalojarlos y ha habido un enfrentamiento de lanzamiento de piedras y todo, pero ya se ha logrado tranquilizar la situación. Los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación se mantienen alrededor de la zona acá del Infop, pero ya se han alejado y han liberado la zona. Acá donde estoy yo podemos observar, sí, el alcalde, estamos acá, mire, acá, licenciado Renato, las imágenes donde tenían las llantas, la quema de llantas. También mencionar que esta es la carpa donde se mantenía el alcalde, porque el alcalde lo lograron sacar, ya lo desalojaron y ya no está en este lugar el alcalde capitalino Jorge Aldana, y solo ha quedado ya el desastre que se ha logrado dejar acá, bueno, por este enfrentamiento que hubo aquí a las afueras del Infop. Podemos ver sillas tiradas acá, las carpas, los rótulos que estaban aquí instalados en este lugar. Bueno, pudimos observar también que pasaron ambulancias. No tenemos información clara y precisa si hay heridos, pero sí logramos ver algunas ambulancias que salieron de este lugar producto del enfrentamiento que hubo con los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación. Ya aquí los miembros del ejército están desarmando esta tarima que estaba instalada aquí en el campamento de la Victoria del alcalde capitalino. Bueno, esto es lo que está pasando, licenciado. Ahorita ya se ha logrado dispersar acá la situación y vamos a mantenernos pendientes si logran regresar los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación o se vuelve a registrar otro incidente acá a las afueras del Infop. Sí, a ningún hondureño le gusta que otros hondureños, indistintamente del partido al que pertenezcan, salgan afectados o absorban ese humo de las bombas lacrimógenas. Pero todos no debemos justificar que hacemos las cosas porque no hemos leído la Constitución o las leyes secundarias. Nadie tiene el derecho de afectar a terceras personas. Nadie tiene el derecho de bloquear carreteras. Sí tenemos el derecho de protestar, pero sin afectar a terceros. Hay que leer la Constitución. Nadie debe arguir ignorancia de la ley. Nadie debe arguir ignorancia de la ley. Pero es que Libre es el partido perdedor. ¿Y qué es lo que protesta la gente de Libre? Es el partido perdedor porque ya lo aceptó el partido. Están defendiendo los votos de Aldana, lo pueden hacer, pero sin agredir, sin afectar los derechos de otras personas.
Lamento que haya tenido que ser sacado de esa manera el alcalde Jorgito Aldana, pero de repente él perdió el control. Y miren, en estos asuntos, responsabilidad penal, sobre todo cuando hay gente golpeada, heridos, tanto del ejecutor como del autor intelectual. Y los que inducen a esto, que no creo que sea Aldana, porque yo conozco los principios de Jorgito Aldana, los que inducen a esto en otro gobierno y sin un fiscal partidario pueden pagar las consecuencias. Por favor, solo es un poquito de inteligencia y de reflexión para quienes, habiendo perdido las elecciones, hacen esto. No, la policía está cumpliendo con lo que prometió su director Juan Manuel Aguilar Godoy. No voy a tolerar actos ilegales o acciones al margen de la ley. Eso lo ha dicho el general Juan Manuel Aguilar Godoy. Y recuerden ustedes, al inicio de este gobierno dijo no más bombas lacrimógenas contra nadie. Pero al final, si se irrespeta la ley, la policía está autorizada para hacer uso de ellas si ve que hay resistencia. Yo lamento lo que le pasa a los simpatizantes de Libre, pero los simpatizantes de Libre, donde hay mucha gente cuerda, razonable e inteligente, no deben sujetarse a algunas directrices que van en contra de sus intereses. Los que patearon, los que le dieron puntapié a algunos motociclistas o a uno de ellos, los puede identificar la autoridad. Tanto ahora en este gobierno, como en el siguiente gobierno que viene, que ya no va a ser de Libre. Y van a pagar la consecuencia, no los que los indujeron a violentar la ley. Son normas comunes, claras, en las que nadie debe perderse. Nadie debe alegar ignorancia de la ley. Y la ley no permite bloqueos públicos que se afectan a terceros, mucho menos agredir a personas porque no nos simpatizan política e ideológicamente. Bueno, y que quede claro para el actual gobierno, la policía está prometiendo lo que nos dijo en las últimas semanas. No vamos a permitir este tipo de actos vandálicos, porque esto es vandalismo. No vamos a permitirlo. Y ya las Fuerzas Armadas dijeron, vamos a respetar los resultados del CNE. Me está dando indicación de la producción. ¿Qué es lo que me dices? Bueno, es que ya lo tomó, lo estamos viendo. Ya tomó el control de una vía pública. Ya tomó el control de la vía pública. Es que no cabe una protesta donde se afecten los derechos de los terceros. Va contra la ley y contra el Estado del Derecho. Y yo lamento realmente la situación de los hondureños que han salido afectados por esta decisión legal en el marco de la ley, de la policía. Esto es el Estado de Derecho, así de simple. Y repito, los que inducen a esto, también tienen responsabilidad. Pero partamos de una premisa. El partido que está generando esto con alguna de su gente es el partido que perdió y que ha admitido que perdió el proceso. Por eso Honduras no entiende estas actitudes. Y si están a favor de que no se le robe a la elección al alcalde, al candidato alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, que eso está por dilucidarse en el conteo especial. Eso está por dilucidarse. Pueden protestar, pero sin afectar el derecho de los terceros. Esto es ley, esto es Estado de Derecho, hondureños, tenemos que entenderlo. Para que este país progrese, estas actitudes al margen de la ley ya no deben ser toleradas. Sigamos.
El Consejo Nacional Electoral puede hacer la declaratoria de las elecciones, aunque el consejero Marlon Ochoa no la firme, sostienen los expertos en materia constitucional, al indicar que la declaratoria no tiene que votarse en pleno, pues lo que hacen las autoridades es certificar un resultado sobre el veredicto que dio el pueblo al ejercer el sufragio y que Ochoa corre el riesgo de cometer delito de traición a la patria, según la Constitución. Al parecer al Partido Libre se le olvida las funciones que le ordena la Constitución a Marlon Ochoa como integrante del Consejo Nacional Electoral, al aprobar en la asamblea de ese instituto político que Ochoa no firme la declaratoria de las elecciones generales, y esa acción hace que incurra en responsabilidad penal, advierte este jurista. Mire, esto inclusive puede lindar ya con lo que es la sedición, ¿verdad? Porque ya va en contra de lo que son las normas del gobierno y la forma de gobierno. Inclusive, linda con lo que es el abuso de autoridad por la violación de los deberes de los funcionarios. Según González, la declaratoria puede ser adoptada por mayoría de votos y si Marlon Ochoa no está de acuerdo, que emita su voto razonado. Sin embargo, este constitucionalista es del criterio que no se necesita a Ochoa para que el CNE dé la declaratoria oficial. Este es un tema que no implica que necesariamente tiene que ser adoptado en un pleno, sino que simplemente es un acto electoral que viene en consonancia con lo que dice la Constitución de la República, de un derecho que tiene todo ciudadano hondureño que se llama de elegir y ser electo. Y el derecho al voto, al sufragio, es universal, de tal suerte entonces que el tribunal no puede vulnerar, ni tampoco el capricho de un concejal, no pueden entorpecer la democracia en Honduras. El abogado Leonel Núñez también comparte la opinión de Barrientos, al indicar que la ley electoral es clara y no dice que tiene que haber pleno para que avale la declaratoria, y explica que la Constitución habla de delitos de traición a la patria y otros para los que obstaculicen el proceso electoral. Sin embargo, hay que decirle al licenciado Marlon Ochoa que el artículo 321 de la Constitución establece la responsabilidad que él tiene como funcionario que fue juramentado. Asimismo, el artículo 4 y 3 de la misma Constitución establece lo que son los delitos de traición a la patria, los delitos que atentan contra el Estado de Derecho. Yo creo que debería analizar perfectamente bien el hecho de que ya prácticamente el partido al cual él representa ya perdió. En el Partido Libre sostienen que no se firmará la declaratoria de las elecciones porque hubo fraude el 30 de noviembre. No va a firmar porque no estamos de acuerdo con este proceso electoral. No podemos firmar algo que no estamos de acuerdo porque ha habido fraude. El país necesita que el CNE actúe con responsabilidad, porque el futuro del proceso no puede depender de decisiones partidarias, sino del respeto a la ley y al voto del pueblo. José Andino, Telenoticias. Una vez que el Consejo Nacional Electoral haga la declaratoria de los resultados de las elecciones del 30 de noviembre, los hondureños, con toda la institucionalidad y con un papel preponderante, por lo que reza el 272 constitucional, las Fuerzas Armadas, que tienen el mandato de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, tenemos que respetarla. Defender los procedimientos constitucionales, aunque estos sean incómodos para algunos actores políticos, es el rol constitucional e institucional para las Fuerzas Armadas. Analistas advierten que ese mandato lo define el artículo 272. Se instituyen, entre otras tareas, para defender los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Y todos aquellos que andan queriendo intentar forzar, interpretar aquello que no establece la ley electoral, deben de detenerlos y deben de aplicarle la fuerza de la ley. ¿Por qué? Porque eso es proteger el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y eso es respetar y hacer que se respete y proteger el principio de soberanía popular. Entender, dice el abogado Erazo, que garantizar la alternabilidad significa respetar el resultado oficial que emita el CNE como órgano competente. Además, asegurar la transmisión pacífica del mando presidencial el 27 de enero e impedir todo intento de prórroga de facto, autogolpe o desconocimiento del calendario electoral. Los preceptos constitucionales regulan los principios democráticos en los primeros 4 artículos,
¿Cuáles son esos? Bueno, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, 1, 2, el libre sufragio, la forma de gobierno, la independencia de poderes, el Estado democrático, constitucional de derecho, y es eso lo que tiene que proteger las Fuerzas Armadas. O sea, ahí no hay duda. Las Fuerzas Armadas deben garantizar que se entregue el poder y así asegurar la alternabilidad presidencial porque la Constitución no permite vacío de poder. Proclamada la declaratoria oficial, las Fuerzas Armadas deben reconocer esa autoridad. El espíritu del legislador es prácticamente eso, que no existen vacíos respecto a esa funcionalidad del Poder Ejecutivo. Eso tiene un término y el término llega cuando existe una elección y llega un nuevo presidente electo por las urnas. Cualquier intento de usar a las Fuerzas Armadas para sostener continuidad sería ilegal y pondría a sus mandos en responsabilidad penal y constitucional. Y hoy en Frente a Frente le pregunté al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Tito Livio Moreno Cuello, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas? Según lo que dice el artículo 272, en caso de que un partido o un gobierno no quiera dejar el poder. Esta fue la pregunta y esta fue la respuesta del jefe del Estado Mayor Conjunto, Tito Livio Moreno Cuello, el general Tito Livio Moreno Cuello. ¿Cuál debe ser el rol de las Fuerzas Armadas si algún gobierno no quiere entregar el poder? Bueno, le voy a dar el crédito al general Roosevelt ahorita, porque cuando, así como la gente dice las cosas malas, hay que decir las cosas buenas. Muy bien. Y el general Roosevelt fue enfático y dijo, Fuerzas Armadas va a reconocer el presidente que el CNE diga que fue el electo por el pueblo hondureño. Y ahí tiene su respuesta. Es cierto, sí lo dijo Roosevelt, sí lo dijo. Está claro, está claro. Yo espero que los dos partidos que se están disputando la presidencia maduren y tengan cultura democrática y que sean capaces de nombrar a sus representantes para que el CNE facilite y ordene el conteo de las urnas. No sé si 1.500, si 6.000 como lo pide Narrala, pero que lleguen a un acuerdo maduro para no darle ni generarle más incertidumbre a Honduras. Yo confío que con todos los errores que ha cometido el Partido Liberal y el Partido Nacional, centenarios en la historia de Honduras, porque todos hemos cometido errores, lo ha cometido también las Fuerzas Armadas, seamos capaces en este momento de la historia política del país de madurar y darle salida al CNE para que cumpla con su misión de darnos la declaratoria antes del 30 de noviembre. Esperamos que así sea. Y este es el tema de Frente a Frente este martes con las principales figuras del Partido Liberal y del Partido Nacional. Cristina. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras solicitó a la presidenta Xiomara Castro instruir a sus funcionarios para preparar acciones que garanticen una transición de gobierno ordenada, responsable y respetuosa del interés general. También exhortó a evitar medidas administrativas, financieras o contractuales que comprometan las finanzas públicas o bienes del Estado, especialmente cuando el próximo gobierno aún no está conformado. En su pronunciamiento, la máxima casa de estudios instó a los consejeros del Consejo Nacional Electoral a honrar su juramento constitucional y acelerar su trabajo para disipar la incertidumbre y declarar al ganador dentro de los plazos constitucionales. Además, pidió a actores políticos promover la sensatez y la no violencia a su militancia, sino fortalecer el diálogo. Además, pidió a los políticos que se respete la voluntad del pueblo, evitando deslegitimar el proceso democrático. El empresariado de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés también solicita a la presidenta Xiomara Castro conforme una comisión de transición para que prevalezca el diálogo y una declaratoria de elecciones lo más pronto posible.
Una comisión de transición que calme las aguas, pero sobre todo que garantice que habrá cambio de autoridades en enero de 2026. Es el llamado contundente por parte del empresariado a través de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y su presidente, don Karim Kubay. Con todo el cariño que tengo hacia nuestra Presidenta de la República, para que dar el primer paso a una certidumbre al pueblo hondureño, para que tengamos a nombrar la Comisión Especial de Transición. Ya con eso queriendo decir que va a haber presidenta del 30 de diciembre y esa es la que quiere el pueblo hondureño. También a los consejeros del CNE se solicitó que prevalezca el bienestar de los hondureños por encima de intereses partidarios, pues la certidumbre sería el mejor regalo navideño, afirmó el empresario. Cada uno de los consejeros, Honduras es primero y por lejos están los otros intereses personales y política y partidaria. Honduras necesita paz, violencia. No queremos pasar Navidad con heridos y muertos. Desde el Congreso Nacional también solicitan no tener que llegar hasta la instancia de caer en un deber penal por parte de algunos de los consejeros y piden brindar seguridad a los hondureños. Desde el Congreso Nacional estamos preparados y preparadas para poder asegurarnos que sea el Pleno del Congreso el que pues realice esta etapa. Reitero, no es lo ideal. Esperamos que el consejero Ochoa, la consejera Holly y la consejera López puedan llegar a un acuerdo. La lentitud del proceso de declaratoria de elecciones se convierte en una cuña en la economía del país. A 15 días todavía se trabaja a medio vapor, aseguró este analista. Los negocios están totalmente reprimidos, la gente no está saliendo, las empresas no están pagando los aguinaldos. Hay una recesión económica producto de la incertidumbre que causa este proceso y esto está causando una asfixia al pueblo hondureño. El pueblo hondureño necesita más certidumbre. Una petición en común que se convierte en la exigencia de todos los sectores, el cumplimiento de la ley y la declaratoria de las elecciones para recibir un año 2026 con la verdadera esperanza de nuevos comienzos. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Y es que la incertidumbre, sobre todo en materia político-electoral, solo sirve para multiplicar la pobreza, porque se desestimula la inversión, se deja de generar empleos, bajan las ventas y en este aparte sufren miles de hondureños que dependen de la economía informal. Es la nota que nos ha preparado Zulma Thomas desde San Pedro Sula, pero que ya por tiempo no tenemos la chance hoy de divulgar, pero sí lo haremos este martes. La incertidumbre política y electoral solo multiplica la pobreza a hondureños. Economía Hoy es presentada por Cemento Bijao. Construir con calidad no es un gasto, es una inversión que garantiza tu seguridad. Cemento Bijao, el corazón de cada proyecto. Las exportaciones hondureñas sumaron $10.443 millones al mes de octubre, registrando un incremento interanual de 10.9%, equivalente a más de 1.000 millones, principalmente por mayores exportaciones de café, impulsado por precios internacionales históricamente altos. Adicionalmente, destacaron productos como el aceite de palma, oro y camarones, entre otros. Este comportamiento también provocó una reducción en el déficit comercial, indicador que se situó en los $6.680 millones. Sin embargo, el sector de maquila textil continuó reflejando una caída del 4% en las exportaciones. Esperan reducción en tasas de interés y estabilidad política para reactivar la economía. El Minuto Financiero es presentado por Tigo. Conéctate en Navidad con el ZTE Blade A36 por solo 1.899 lempiras. Incluye super recarga de 20 gigas. El nuevo recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos es un indicador positivo para la colocación de bonos del Estado en el exterior porque disminuyen los intereses. Sin embargo, para que haya una reactivación en la economía nacional es necesario que haya estabilidad política y que el próximo año el Banco Central flexibilice la política monetaria y reduzca la tasa de política monetaria, según el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa. El hecho de que Estados Unidos haya bajado la tasa es un buen indicador, sin embargo no es un indicador que afecta directamente a Honduras. Honduras tiene otros temas que tiene que resolver,
Ahorita, hoy por hoy, es el tema político que tiene mucha incidencia en el crédito y el riesgo país que conlleva Honduras. Según el empresariado o el empresario capitalino, la inestabilidad política está pasando factura en las finanzas de los comerciantes que siguen a la espera que se reactiven las ventas de la temporada navideña. El analista político Germán Leicelar comparó las recientes elecciones de Chile con el proceso hondureño y advirtió que mientras en ese país los resultados se conocieron el mismo día, en Honduras la fragilidad de las instituciones electorales vuelve a dejar al país expuesto ante la comunidad internacional. Ser Chile, tenemos que empezar por educarnos, por respetar institucionalidad, por tener líderes verdaderos, por tener un amor patrio. Aquí, lamentablemente, todos los liderazgos que tenemos giran alrededor de manipular, de imponer criterios por intereses personales. La patria no le interesa a ninguna de estas fuerzas políticas, lamentablemente. Leicelar lamentó que a más de 15 días de las elecciones del 30 de noviembre, Honduras siga sin resultados oficiales en medio de presiones y maniobras políticas que erosionan la credibilidad democrática. Hace algunos segundos, me ha llamado el alcalde del Distrito Central, Jorgito Aldana, emocionalmente afectado, pero con buena salud. Que eso es lo importante, bueno, Renato. No puedo decir con buena salud porque está emocionalmente afectado, pero sí, está con vida, no tiene ningún problema. Nos hemos prometido, después del noticiero, hablar. Ojalá que Honduras supere este asunto lo más rápidamente posible y que comience el conteo especial este martes. Que comience el conteo especial como ha pedido la OEA y Europa. Cerramos la emisión con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Viernes dorado, hasta 50% en aros seleccionados para cuidar tu visión con estilo. La calidad internacional a tu alcance. La OEA exhorta al CNE a iniciar escrutinio especial y pide a actores políticos respetar resultados. Cuestionan a Redondo por descalificar elecciones. Estados Unidos niega injerencia en elecciones hondureñas y cuestiona que presidenta Castro desconozca los comicios. Ana Paola Hall pide a partidos políticos resolver integración de mesas de escrutinio especial. Advierte que la libertad en Honduras está en riesgo. Representantes de los partidos Liberal y Nacional se reúnen en el COEP para destrabar crisis postelectoral. Empresarios de la zona norte y la Universidad Nacional llaman a la presidenta Castro a iniciar el proceso de transición de cambio de gobierno.